bienvenidos a su espacio de Ética TV, a la segunda parte de nuestro programa, la enseñanza de los valores éticos con nuestra educadora Tomiko Castro. En el programa anterior abordábamos de esa coherencia que tiene que haber entre el decir y el hacer, entre los actos y el discurso, y cómo a veces como sociedad tenemos un discurso por un lado y una actuación por otro. Tomiko conversaba sobre algunos principios generales que como sociedad debiéramos procurar estar de acuerdo para por ahí enfilar, ¿no?, el engranaje ético de la formación y del quehacer social, para que cuando un joven salga, así mismo como lo planteaba con esa hermosísima metáfora, pues que escuche en la radio un poco de lo que ha escuchado en la escuela y que en la familia le hablen un poco, ¿no?, con un poco de coherencia de lo mismo, donde haya ese consenso, ¿no?, social de en qué vamos a trabajar como sociedad. A mí me gustaría que tú reenfocaras esa parte y que nos comentaras y ampliaras. Sí, básicamente no me gustan mucho como que las fórmulas. Exacto. Ni proponer, a mí me gusta mucho preguntar. Entonces yo comenzaría como por sugerir que nos hagamos las preguntas relevantes, porque es probable que no nos hemos hecho las preguntas correctas y que estemos esperando unos resultados que no están alineados a las preguntas ni a la implementación de una metodología eficiente. Entonces, sería muy interesante saber cuáles son las preguntas que tenemos que hacer, ¿no?, ¿verdad? Para conseguir esa cohesión que hablábamos ahorita, ¿verdad? De cómo vamos a articular y cómo vamos a hacer una cohesión interesante. ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo? Vamos entonces a hacernos las preguntas relevantes. ¿Cuál es realmente el perfil del estudiante dominicano, del joven dominicano que queremos formar? Aunque hay una propuesta curricular que lo describe, pero momento como de sincerarnos. Hay un tema de veracidad dentro del sistema. Y que, perdón, ahí mismo un paréntesis, los propios maestros dicen nunca me preguntaron. Así es. Los mismos que implementan el currículo y que son los que van a dar cuenta de ese currículo y los que van a medir y los que les va a doler el currículo, y dice, pero nunca me preguntaron. Nunca me preguntaron aquí en Boca Chica cómo es que son los jóvenes, cuáles son. No me preguntaron, me mandaron una fórmula de allá arriba y no me dejan ni siquiera salirme de las prescripciones. Y es muy interesante eso que tú mencionas, porque no es solamente cuál es el perfil que queremos construir aquí, después de pasar por un proceso, sino cuál es el perfil del estudiante dominicano que recibimos y que tenemos a diario. El perfil del docente dominicano, que es un tema que siempre sale a colación porque se ha hecho muy pocas investigaciones de saber o de entender cuál es ese perfil, porque es una persona que también es padre, porque estamos aquí hablando de la escuela, pero con una institución social donde está totalmente coliendo una cosa con la otra. Entonces, ¿cuál es el perfil del docente dominicano? ¿Quién es el que está formando ética y a él quién lo forma? ¿Y dónde está su proceso de sensibilización también? Entonces, el tema, por ejemplo, de muchos de nuestros docentes pertenecen a diversas comunidades eclesiásticas. Esa ya es otra mirada de la conciencia y de la ética. Quién lo aborda y cómo lo aborda, y esa es otra problemática. Pero entonces tú tienes el tema que se mete en una agenda, temas como el concepto de diversidad, que muchas personas solamente lo quieren ver desde el punto de vista de género o sexual, pero que implica hasta estilos de aprendizaje, estilo de enseñanza, estilo de preferencias en todo el sentido de la palabra. Desde una escuela que quiere formar en tolerancia, que quiere formar, no sé, en su proceder, en sus abordajes de su práctica cotidiana, ¿quién está ya de por sí diseñando o implementando o tomando los insumos de esas preguntas para ponernos de acuerdo desde dónde y cómo vamos a abordar esa y muchas otras temáticas? Por lo tanto, cuando digo la primera propuesta es sentarnos, hacernos las preguntas relevantes y a integrar todas las partes para escuchar, que lo mencioné anteriormente, el tema de escuchar, tomar los insumos
y con esos insumos sí hay validación de expertos, sí hay personas de todas las áreas que te pueden aportar. Hoy en día, por ejemplo, el tema de la neuroeducación, que también es un tema que vamos a abordar un poquitito, nos ha arrojado desde el estudio del cerebro y todo eso, la neurociencia aplicada a la educación, maneras más eficientes o que pueden garantizar a largo plazo intervenciones más acertadas, de alguna manera. Pero volvemos al tema de la ética, no importa la intervención que tú hagas en una persona, en una comunidad, si eso no tiene una articulación, digamos, sostenible y amparada por otras instancias para que opere y sea en el camino, en el proyecto de vida de una persona. Ahora mismo nos estamos, eso que tú planteas de esa acción que parece simple, consulta con el que está enseñando. No, las empresas, el sector privado lo hace constantemente, pregunta al consumidor, pregunta al empleado y está en un constante diálogo, ¿no? Entre quien consume la mercancía y quien la produce. Y la inversión de capital que lo hace el empresario. En el caso de nuestro sistema educativo, vamos otra vez, nos abocamos a una reforma curricular que ya está ahí, viene otra vez, ¿no? Pareciera que si citaba hoy un articulista en este mismo medio, en Acento, que la historia no se repite, pero se calca, es atribuida a Mark Twain, pero se calca de manera casi idéntica, ¿no? Entonces, yo vengo de una familia de educadores y desde que soy niña viene todo este revuelo, un nuevo currículo, nuevos libros de texto, nuevas planificaciones, nuevas jornadas larguísimas de formación para los formadores y vuelve todo este mare magnum y no bien los docentes salieron de un currículo cuando ya estamos en otro. ¿Cómo enfocar con esta manera que tenemos, que sabemos que es la manera que hay, abordar la enseñanza de los valores con esta realidad? Las tres palabras que llegaron a mi mente mientras te escuchaba, porque todo esto es como que orgánico, ¿verdad? Nosotros tenemos tantas cosas dentro del tema de educación, pero tres palabras arrojaron así a mi mente. Número 1, saturación. El sistema educativo dominicano, los docentes se sienten saturados, justamente porque, como hablábamos anteriormente y reflexionábamos, el hecho de tener un traje, hasta que no nos despojemos, lo voy a cambiar, hasta que no nos despojemos de compromisos, narrativas y discursos partidarios, políticos partidarios, porque yo creo en la política, ¿no? Porque desde ahí que se hacen las políticas. La política, o sea, decía Freire que todo acto educativo es político. Claro que sí. Entonces, hasta que no nos despojemos de funciones de política partidaria, nos quitemos ese traje, ¿verdad? Y nos adentremos a responder a los intereses y las necesidades de lo que necesita el sistema, llámese los muchachos, no vamos a trascender. Entonces viene la saturación, porque la narrativa política partidaria es que hay que hacerlo de esta manera, que lo anterior no funciona, sí, que ahora es de esta forma, que todo ese equipo no tiene las capacidades, yo voy a traer otro equipo que sí las tiene, sí, que lo local no es suficiente, que vamos a traer y vamos a capacitar, pero tú ya hiciste una inversión masiva, significativa, de millones de pesos en tantos años, y tú me dices a mí que de eso no ha parido ningún tipo de resultado, y no ha alterado ni ha movido ningún indicador. Entonces, esa es la primera palabra. Pero creo que ya... nos están haciendo la seña de que tenemos que hacer la pausa, así que vamos a hacerla y en breve volvemos.
Continuamos en su espacio de Ética TV, dialogando sobre el tema de la educación de valores en la sociedad dominicana con la educadora Tomiko Castro. Tomiko, a propósito de una intervención de Ivette en la que ella reflexionaba sobre el problema de las constantes reformas que se hacen del sistema educativo dominicano, ¿no? Pues tú decías que a partir de esa intervención de Ivette llegaba la idea de la saturación que provocan esas tantas reformas en los agentes, digamos, del proceso, pero también te llegaban a la mente otros conceptos, ¿no? Sí, pensaba mucho, motivada por su reflexión en el tema de los resultados. Hemos pasado por muchas reformas, muchas intervenciones, hemos hecho diseños curriculares, que de hecho nuestro actual diseño curricular está muy bien elaborado a mi juicio. Tenemos grandes inversiones en lo que es la capacitación del perfil dominicano, se han hecho inversiones en la infraestructura, en los espacios de aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los resultados? Ahora mismo yo veo algunas comunidades y me dicen, ya no tengo que planificar de tal manera, ahora hay que planificar de tal forma. Así es. Ya no tengo que usar esto, ahora es esto. Nos pasamos la vida en eso. Entonces no hay ni siquiera, todo está al vapor. Sí. No hay un tiempo para de alguna manera consolidar la nueva estrategia que ya se invirtió en tiempo, dinero, en espacio, y se vuelve al final un cotejo de una rúbrica o de una hoja, un cotejo. Sí. Pero ese cotejo no tiene un criterio. Sí. Y ese cotejo no te lleva a un resultado. O a ser sincero en el resultado, porque Totalmente. A veces tú dices, ese punto que tú señalas es muy importante, a veces cómo se reduce la evaluación realmente cualitativa a indicadores meramente cuantitativos que son operativamente fáciles de llenar, y entonces nos convencemos de que los resultados son positivos porque se llenan esas rúbricas. ¿Dónde volvemos a ver la incoherencia que hemos venido, o la incongruencia que hemos venido reflexionando, pero desde una perspectiva para calar en la conciencia, porque ese es el punto? Exacto. En que entonces tú abres los canales y los portales mediáticos del ministerio o de lo que sea, o los informes, y la redacción de ese informe y lo que evidencia ese informe es que se lograron todos los objetivos que se propuso, esa gestión X, no tiene nombre, ¿verdad? Que se propuso porque tanto se invirtió en esto, y te hacen una tablita, tú sabes, con todas las estadísticas, pero cuando tú estás en campo, yo siempre digo, como me toca trabajar en ambos sectores, público y privado, y tan ramificado de todos los sectores que ustedes se imaginan, porque sé que lo hacen, a veces yo digo, la escuela está perpetuando la desigualdad social. Claro. Ay, Dios mío, sí. Es un sistema que perpetúa la desigualdad social, porque es abismal lo que opera en este universo holístico o escolar a lo que opera el que está a 3 calles, pero el que opera que está aquí en otro sector. Son 3 universos completamente distintos. Totalmente. Entonces, a veces yo digo, ¿dónde está el norte? Ese acuerdo que hablábamos al principio también se refiere a eso. Y por último, la otra palabra que me vino a la mente así, como una locura, ¿verdad? Fue la palabra trascendencia. Porque al final, el proceso educativo es para trascender como ser humano, es para devolverle, yo digo devolverle a los adultos, pero retomar ese sentido de la vida. Y esa elaboración del proyecto de tu vida tiene que tener más allá de lo tangible, que es parte de lo que debería de dar también la formación ética. Es uno de los grandes cuestionamientos que yo hago con frecuencia. Se habla en el currículum de hacer un profesional más competitivo, y se insiste mucho en eso. Y yo entonces me pregunto, ¿y realmente ese es el fin de la educación, hacerte competitivo? No es que evidentemente
en una sociedad de mercado, evidentemente que la competitividad es importante, pero el fin último de la educación es esa, no es formar una persona, un ciudadano crítico, abierto, democrático, que le dé un sentido de la vida. No realmente es el verdadero sentido. Entonces, a veces también hay un momento en que uno tiene que detenerse. Cuando tú hablabas de la reflexión que deberíamos hacer, las preguntas que deberíamos hacernos, esas preguntas también deben de ir dirigidas a los fundamentos mismos del currículum. Y voy más allá. Si eso somos nosotros, que hemos pasado por múltiples procesos formativos y que tenemos el rol de formar y de sensibilizar, y que de alguna manera desde nuestro rol estamos comprometidos como con la formación ética del ser, y eso somos nosotros, que tenemos cuestionantes, inquietudes, preocupaciones, insatisfacciones, algo no nos cuadra, ¿verdad? Y estamos todavía aquí como buscándole la vuelta y reflexionando. Imagínense los muchachos. Yo que tengo mucho contacto con jóvenes, ya en sus etapas como de bachillerato, están totalmente, no enajenados de la sociedad, no, de ellos mismos. Que es por eso que puse el tema de la trascendencia, porque es que esas transformaciones que hablamos aquí, que vienen producto de la saturación sin sentido, porque hay que rendir cuenta a lo político, pero no a la familia dominicana, por decirlo así. Cuando tú unes esos tres eslabones, estás generando una sociedad completamente antónima a lo que se supone que sea tu propósito, porque los muchachos entonces nadie les está encauzando o colaborándoles para responder esas preguntas, ni siquiera para hacerse las preguntas relevantes que tienen que hacerse, y segundo, para ir construyéndolas con ellos, para que cuando salgan puedan tener por lo menos lo básico de una postura ética ante la vida que van a enfrentar. Y ahí volvemos al principio de la reflexión que hablábamos, y ahí vemos otro resultado, y es una sociedad con jóvenes que, si bien hay muchos estudiando, también tú le preguntas para qué tú estás estudiando y no te saben decir. Pero mira qué fenómeno más interesante. Entonces, ¿qué han hecho los jóvenes recientes? Muy inteligentemente. Y es cierto que nosotros, los adultos, tenemos un discurso como que estos jóvenes de ahora y todo lo que tenemos ahora, porque realmente son atípicos y nos tienen descolocados. Ellos tuvieron que ellos asumieron una agenda personal prácticamente, como yo le digo a ellos, de desmitificar la formación y de desnudar, desmontar y de poner en la palestra todo lo que estaba marginado, o sea, de hacer todo lo contrario del discurso que todos hemos venido instalándole y que no le hizo sentido. Por eso el tema de la trascendencia. Sí, muy bien. Es bueno que iniciemos, estamos de una manera u otra en esta crítica que estamos haciendo, digamos, de lo que son características muy propias de los rumbos, digamos, de la educación. Abordar el tópico de, qué nuevos senderos tiene la educación, ¿no? Sí. Y tú ahorita señalaste, abordaste el concepto de neuroeducación, ¿no? Sí. Que, es una mirada diferente, ¿no? De cómo enfocar el problema de la educación, ¿no? Entonces, me gustaría que ya durante el resto del programa abordáramos esta cuestión, ¿no? ¿Qué es la neuroeducación, o esta perspectiva, y qué trae de novedoso, y por qué sería importante que nosotros, digamos, la asumiéramos, ¿no? Así es. Continuamos en su espacio de Ética TV para abordar el tópico de la neuroeducación, ¿no? En este caso, ¿no? Dinos en qué consiste este programa, ¿no? Y cuál sería su importancia, ¿no? Bueno, básicamente es una estrategia, así me gusta como llamarlo. No es nada tampoco, hoy en día hay que hacerlo todo bien potable. La neuroeducación es una estrategia. No es así, ponerle mucho electrodo, una pantalla. Para nada, hay que hacerlo todo bien potable. Es una estrategia que es potable, es asequible, donde la neurociencia, con sus grandes hallazgos, descubrimiento del órgano del aprendizaje, que es el cerebro, ¿verdad? Cada vez nos arroja, le manda la educación así, mira,
así se aprende. Ciertas claves. Esto pasa con la neocortes. En el sistema límbico están las emociones y ellas son imprescindibles para el aprendizaje. Mira, las funciones ejecutivas hay que desarrollarlas de esta y esta manera. Entonces es como un compendio de herramientas útiles que cuando el docente se adentra a conocer, a investigar, a probar, a tantear, va descubriendo que hasta prácticas que suele hacer en el aula las comprende mejor y por qué las hace y por qué debería de hacerla. ¿Podría poner un ejemplo concreto? Por ejemplo, nosotros venimos culturalmente de una enseñanza que es un poco memorística, o de una enseñanza tradicional, por ejemplo, que hasta en el modo de decorar el aula, ¿verdad? En la ambientación de aprendizaje, la jerarquía entre el docente y el alumno, los recursos un poquito a veces distanciados y obsoletos, en fin. Entonces, la neurodidáctica, la neuroeducación, primero toma muy en cuenta el proceso del neurodesarrollo del niño, que ya ahí ustedes van a tener oportunidad con otros invitados, ¿verdad? De entender ese proceso de neurodesarrollo que trae muchos perfiles típicos y neurotípicos. Entender eso ya de entrada, tu poder tener un perfil real de cómo es que cada estudiante que tú tienes en el aula, cuál es su manera de aprendizaje, te va a llevar a modificar los estilos de enseñanza. Entonces ya tú no basas la relación en cuanto al poder de la autoridad del docente, sino que tú comienzas a diseñar rutas y propuestas de conectar y de estimular al estudiante para que él vaya descubriendo cómo aprende. Ni siquiera es solamente llevar el contenido, es hacerlo un poquito más autónomo. Eso, y más diverso también, porque en este caso, si estamos hablando de diferentes niveles de desarrollo, ¿no? En función del chico o la chica que esté en el aula, entonces quiere decir que, bueno, los procesos de enseñanza-aprendizaje no pueden ser iguales, homogéneos. Ustedes son profesores universitarios, por ejemplo, ¿verdad? Usualmente el profesor universitario, igual que el de primaria o el de bachillerato, entra al aula, ya trae un contenido planificado, trae un programa que de hecho tiene que ejecutar, y usualmente llega al aula, inmediatamente imparte su docencia, explica su conocimiento, responde un par de preguntas, asigna, evalúa y termina ese proceso. Pues tú has ido a una clase de nosotros. No, créeme. Igual. ¿Qué propone una innovación desde la neurodidáctica o cualquier innovación metodológica? ¿Qué promueve cómo aprende el cerebro? El cerebro aprende mucho con estímulos que generen emociones. Y ahí volvemos a lo de la educación sentimental o emocional. Que conecte con tu audiencia. Pero ¿qué pasa? Que para yo poder conectar con mi audiencia, yo tengo que saber más o menos un poco de mi audiencia. Contexto, historia, intereses, necesidades, miedos, sueños. Ese rapport de conocerte, por lo menos en 2 sesiones, no tienes que pasarte, no es una consulta psicológica. Pero tú integrar esos insumos a tu propuesta, porque al final tú eres tú promueves, tú eres un seductor del saber. Ellos no tienen necesariamente que saber lo que tú le estás llevando, porque algo que me costó muchísimo entender desde la perspectiva de la neurociencia es que el aprendizaje es voluntario. Es así. Todo lo que yo te brinde en una bandeja de posibilidades, postres, jugos, arroces, ensalada y eso, tú te acercas y tú miras, y dependiendo de tu condición, si eres diabético, probablemente tú no, y tienes la conciencia, no vas a irte por los dulces. Eso va a depender de 1000 cosas. Para lo que voy es, nuestro rol desde la neuroeducación como formadores y educadores es diseñar experiencias de aprendizaje, y que esas experiencias de aprendizaje desde esa perspectiva sean diferenciadoras.
no estén tan estandarizadas y no estén solamente diseñadas bajo mis criterios de experta, sino que tengo que tener una flexibilidad cognitiva para jugar, de alguna manera, ¿verdad? Para jugar y flexibilizar, donde el otro también entra, yo aprendo con el otro. Uno de los pilares, por ejemplo, que más me gusta de todo lo que plantean Anne Forés, Francisco Mora y todos esos neuropedagogos, que son también sumamente interesantes su planteamiento, es que la educación ha de ser ahora horizontal. Y esa horizontalidad o circular es que ya tú traes un aprendizaje y yo puedo hacer dos cosas con ese aprendizaje. O sea, que tú desaprender o desmitificar algo que ha sido repetitivo culturalmente y que no te sirve de nada, ya es un aprendizaje. Y hacerte descubrir que ya tú sabes lo que tú sabes, también es otro aprendizaje, pero nosotros nos basamos mucho en lo que yo te traigo solamente. En ese contenido que te traigo, que es el de mi expertise o el de mi asignatura. Y sí, está el rol de seducirte y de enamorarte para que te guste la literatura, para que te haga sentido la filosofía, pero siempre tengo que estar, es un desprendimiento. La neuroeducación ayuda al docente a desprenderse de sus zonas aprensivas de control y entonces abre la posibilidad de aprender en colectivo de verdad, que es otro de los grandes pilares que trae la neuroeducación, de cómo se aprende colaborativamente y no de una manera unilateral. Aprender juntos, qué reto. Sí. Bueno, el programa se nos ha ido. Nosotros les prometemos que tendremos otros programas dedicados al tópico de la neuroética, ¿no? Porque sí, es fundamental, es importante entender esta nueva mirada, ¿no? Así que, Tomiko, bueno, por el momento te agradecemos por habernos acompañado en estos dos programas. Ha sido una conversación interesantísima, muy especial, y quisiera, muy necesaria. No quisiera que despidamos sin decir que realmente desde cualquier propuesta, o sea, la ética es posible abrazarla, desarrollarla, adquirirla, sobre todo cuando nos comprometemos con vivirla. Si ya tomamos de todas las decisiones que tenemos que tomar, que a veces son macro y no tenemos toda la influencia para hacerlo, pero si individualmente comenzamos a integrarla en mi práctica cotidiana, de lo simple a lo complejo, ya ahí estamos aportando a la construcción de una sociedad ética. Bueno, yo creo que esa es la mejor conclusión que podemos tener. Así que gracias de nuevo y a ustedes hasta nuestro próximo encuentro. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.